Bien. Bueno, esta clase práctica, mejor dicho, corresponde a la ficha 4, que es la que ustedes vieron en el teórico la semana pasada. Sin embargo, el tema continúa esta semana, ¿no?, con las dos fichas que conforman esta segunda unidad del programa, justamente llamada estructuras condicionales. Están fuertemente ligadas una con la otra, así que vamos a tomar contenido de la 4 en general, pero bueno, algunas cositas tal vez se adelanten. No, en realidad no. Se contestaba sola. Bueno, pero van a ver que hay mucha relación entre las dos, ¿no? O sea, estas dos, 4 y 5, como les decía, constituyen la unidad de estructuras condicionales y son las que sí necesitan para resolver el trabajo práctico, ¿no? Siempre pongo acá una agendita de la próxima entrega y me olvidé, pero acá debería decir que la próxima semana tienen la entrega del trabajo. Entonces tengan en cuenta siempre eso. En general en las evaluaciones abarcan el contenido de las fichas que se han visto hasta ese momento. Para despejar toda duda de puedo usar esto, puedo hacer lo otro, debería yo investigar, no. Sí, las evaluaciones, tanto los trabajos prácticos y con más razón los parciales, son revisión de un contenido ya visto. Nunca demanda de ustedes una investigación adicional ni agregar cosas nuevas que vieron por su cuenta o que ya sabían de antes. No es por desanimarlos a investigar o a hacer eso, sino porque lo que ustedes hicieran por su cuenta, sin nuestra guía, nosotros después no estamos en condiciones de evaluarlo, ¿sí? Ustedes van y dicen, ay, a mí me resale programar un robot que camina por la pantalla, y vos decís, sí, pero yo con qué criterio te juzgo por hacer eso si no te lo enseñé, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Si quieren investigar, jugar, hacer lo que quieran, por supuesto son bienvenidos, incluso si nos quieren preguntar cosas, pero en las evaluaciones siempre limítense al contenido que está en las fichas. Eso es lo más sencillo para todos, especialmente porque las evaluaciones nos repartimos los profes para corregirlas. Entonces, lo que yo les diga en clase quizá no es exactamente lo mismo que les dijo otro profe y se arma lío. Entonces, preferible mantenernos apegados al contenido de las fichas. Bien, entonces para su trabajo práctico van estas dos unidades con sus 5 fichas. La semana que viene vamos a cerrar el tema nosotros en la clase práctica. De todos los temas que abarca la ficha 4, me quedo con estos 3 que son los que nos van a servir de referencia para los ejercicios que vamos a hacer hoy. Primero, los fundamentos de estructuras condicionales, como un repasito rápido. Después, ¿qué son las expresiones lógicas, los operadores relacionales y los conectores lógicos? Que todos esos intervienen en la generación de las expresiones. Y la generación de valores aleatorios, que nuevamente la necesitan específicamente para este trabajo, que van a entregar la próxima semana. Entonces, fundamentos de las estructuras condicionales, siempre un repasito muy superficial de lo que vieron la semana pasada. Hasta este momento, que vemos esta ficha, ¿no?, un par de semanas atrás, todos los programas eran una secuencia, una instrucción a continuación de la otra. Las estructuras condicionales aparecen para plantear opciones o alternativas dentro de la ejecución del programa. Su uso principal es ese: plantear una alternativa, una variante en el curso de acción, en vez de ser sí o sí todas las instrucciones ejecutadas cada vez que se ejecuta, valga la redundancia, el programa. ¿Cuál es la representación gráfica que usamos para hacer un diagrama de flujo de una condición? Es un rombo dentro del cual se coloca la expresión lógica. A la derecha se dibuja la rama verdadera, a la izquierda se dibuja la rama falsa. Y ahora vamos a profundizar en lo que es una expresión lógica, pero en general, digamos que es una pregunta cuya respuesta es sí o no, verdadero o falso. Una pregunta que solamente admite dos respuestas booleanas, verdadero o falso. La variante, por eso les decía, plantea una alternativa, una bifurcación en el curso de acción del programa, es que habrá partes del programa que nunca se ejecuten en una ejecución determinada, ¿no? En una puede ser una rama, en otra puede ser otra. Si la respuesta a la expresión lógica es sí o verdadero, entonces se va a ejecutar solamente la rama verdadera, en mi dibujo la rama verde, y la falsa nunca se va a ejecutar en esa corrida del programa. Y a la inversa, si la respuesta es falsa, entonces solo se va a ejecutar la rama falsa y la verdadera no va a suceder. Eso, por más que a lo mejor suena obvio cuando nosotros lo empezamos a explicar, supone
digamos, una evolución en el razonamiento del programador que, a mi modo de ver, es el primer desafío de cómo encarar un programa. Empezar a entender que nosotros, pese a que se va a ejecutar una u otra de las ramas, ambas tienen que estar bien planteadas y ambas tienen que contemplar distintas situaciones. Digo yo, a lo mejor ustedes dicen, qué gilada, para mí estuvo clarísimo desde el principio. Bueno, bien por ustedes. Para mí hay un primer clic ahí en la persona que empieza a programar al entender que tiene que considerar diversas alternativas y que todas funcionan. Así que por las dudas lo resalto. Acá tenemos un pequeño ejemplo para ver cómo se diagrama y cómo se codifica un condicional, una estructura condicional. El ejemplo dice, si el alumno obtuvo 6 o más en el parcial 5, que es una condición del parcial de ustedes, logra la aprobación directa. En caso contrario, promociona la parte práctica. Gráficamente, eso sería, si parcial 5, supongamos que parcial 5 tiene la nota del parcial, si parcial 5 es mayor o igual a 6, entonces el alumno obtiene aprobación directa. En caso contrario, obtiene la promoción práctica. En Python, esto se codifica con la palabra if, es una nueva palabra que incorporamos al diccionario. If parcial 5 mayor o igual a 6, print sería acá, porque es una salida por pantalla, aprobación directa. Y en caso contrario, se escribe con la palabra reservada else, dos puntos, sin ningún otro agregado, y print promoción práctica. Tanto el bloque verdadero como el bloque falso tienen que estar tabulados, como ven acá, o sea, ponerse acá a la orillita y presionar tab una vez, para que se entienda que son parte de un bloque dependiente de esta condición. Si ustedes no lo hacen así, y da la casualidad que no coincide con la sintaxis del lenguaje, van a obtener un error. Y se van a dar cuenta, digamos. Pero hay ciertas situaciones donde a nivel de sintaxis va a estar correcto escrito, pero no va a estar sucediendo en esa condición lo que ustedes esperan. Entonces hay que prestar mucha atención a cómo van quedando los bloques para que coincidan con lo que nosotros queremos hacer. Cuando hay una sola instrucción, por ahí es un poco más claro. Cuando los bloques incluyen varias instrucciones, hay que prestar un poquito más de atención. Vamos a hacer un primer ejercicio, a ver cómo nos va. Dice, está en la ficha 4, en la guía de ejercicios de la ficha 4, y se llama generador de dirección de mail. Es el primero de la guía, si lo están viendo ahí. Dice, se desea un programa que solicite al usuario un nombre, un apellido y el dominio. El dominio, para los que no lo saben, es lo que viene a continuación de la arroba en una dirección de correo, ¿sí? No sé, mi dirección es mtartavini@gmail. Bueno, ese gmail.com es el dominio del mail, de la dirección de correo. Entonces le vamos a pedir al usuario esos 3 datos, nombre, apellido y dominio. Y luego proponga una dirección de mail para el nombre y apellido ingresado de acuerdo a las siguientes reglas. Componer la dirección de correo de la siguiente manera. Primera letra del nombre, seguida del apellido, @dominio. Por ejemplo, para nombre Felipe, apellido Stefolani y dominio frcutn.edu.ar, la dirección de mail sería fstefolani, o sea, primera letra del nombre y apellido completo, y el dominio. Pero si la primera letra del nombre y la primera letra del apellido son la misma, entonces utilizar nombre.apellido @dominio. Por ejemplo, para el nombre Soledad y apellido Stefolani, dominio Colegio Rosarito Eduard, la dirección de mail sería soledad.stefolani@colegiorosarito Eduard. La nota de color, por supuesto, de este ejercicio es que Felipe Stefolani es un profe de la cátedra, probablemente ustedes lo conozcan, y Soledad es su hermana, así que eligió un ejemplo que coincide con su familia. Les pagó el bolo a los familiares para participar del ejercicio. Se los cuento por las dudas, si lo conocen el profe, se van a acordar de la hermana que se llama Soledad. Bueno. La otra hermana no sé cómo se llama, debe estar celosa de que no participó, pero bueno, ella se lo pierde porque su nombre no empieza con la misma letra del apellido. No me acuerdo cómo se llama la verdad, pero no debe coincidir, pobre, se pierde el protagonismo. Bueno, claro. Bueno, entonces acá yo les propongo un diagrama que muestra cómo sería lo que tenemos que programar, ¿no? Lógicamente involucra una condición y tenemos que ir pensando qué datos va a ingresar el usuario, qué pregunta voy a hacer, qué hago en la rama verdadera, qué hago en la rama falsa, y finalmente cuál va a ser el resultado. Vamos a guiarnos con este enunciado
y lo vamos a hacer nosotros. Por eso les decía a los que estaban, si querían ir preparando su IDE. Vamos a empezar por acá. Voy a achicar esto un poquito, voy a traer el PyCharm acá. Segundo, tuki. Y acá vamos a levantar el zoom un poco para que nos quede la referencia de qué es lo que tenemos que hacer acá. Voy a correr un poquito. A ver si se ve lo mismo. Bien, ahí quedó. Escucho un sonido raro. Bueno, vamos a hacer entonces un script para resolver este problema, ¿no? Siempre pegándonos al análisis de datos, procesos, resultados. Vamos a hacer un nuevo Python file. Le vamos a poner, por ejemplo, ejercicio 1 era este. Ejercicio 1. O le vamos a poner mail. A mí me gusta ponerle de qué se trata. Por ejemplo, 1 mail. Le voy a poner. Bien. Y entonces vamos a empezar. Como siempre vamos a tener datos, después procesos, que puse, y después resultados. En este caso, ¿cuáles van a ser los datos? ¿Qué le vamos a pedir al usuario que ingrese? A ver, escríbanme ahí en el chat. O díganme con el mic, como quieran. Nombre y apellido. Me tira Nicolás. Bueno, voy a empezar. Nombre y apellido. Nombre igual a input. Ingrese su nombre. Acuérdense que para escribir más rápido pueden presionar Control D y duplican la línea. Nombre y apellido. Veo muchos nombres y apellidos en el chat, así que voy a ir por eso. Ingrese su apellido. En este caso, estos dos datos no necesitan convertirse, ¿sí?, a entero, digamos, a ningún valor numérico, porque directamente, así como lo recibimos del input, va a entrar la cadena. Y acá me sopla Rocío, muy bien Rocío, porque no me estaba cerrando. Dos Rocíos tenemos muy bien conectadas, diciendo, hay un dato más que es el dominio. Dice, solicite al usuario un nombre, un apellido y el dominio. Muy bien, ahí Misael también completó la línea. Yo lo que pasa es que les hago perder tiempo chateando y ustedes están programando también. Bueno, la próxima vez no les pregunto. Bueno, efectivamente necesitamos un dato más que es el dominio. Esos son los 3 datos que proporciona el usuario. Entonces, nombre, apellido y dominio, que como les dije recién, es la parte que está después de la arroba en el mail. Bien, esos son los 3 datos que vamos a tener. Y el resultado tiene que ser la dirección de mail. Yo voy a ir poniendo un mensaje acá para no olvidarme. La dirección de mail es, pero todavía no tengo ninguna variable para poner ahí, así que voy a dejar el mensaje solo esperando a completar el resultado. Bueno, ¿cómo es el proceso? En general vamos a tener que unir el nombre, el apellido, poner el arroba y agregar el dominio, ¿no? Pero ¿de qué va a depender eso? De las iniciales. ¿Por qué tenés duda en el dominio, Misael? No, lo que quieran, es una cadena. O sea, ustedes escriben el dominio completo como quieren que sea. Si es con com, es con com, si es con ar, es con ar. Es una palabra, digamos, que acompaña a la dirección. Acá entonces, cuando yo les pregunte, ¿cómo va a ser la dirección de correo? La respuesta sería, depende. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos depende, hay una intuición de condicional en ese pensamiento, ¿no? ¿De qué depende? De según cómo se me dice. No, no es la canción. Es, ¿de qué depende la respuesta o la dirección que vamos a generar? ¿En qué se basa esa situación, digamos, esa dependencia? ¿Qué dice el enunciado? En las iniciales, dice Pablo, Valentino, muy bien. Algo que tiene que ver con el nombre y apellido, pero con las iniciales. Pregunta, si la primera letra del nombre y la primera letra del apellido son la misma, lo hago así. Y si no, de la otra manera. Entonces, muy bien, como están diciendo en el chat, depende de las iniciales. ¿Cómo hago para tomar la inicial del nombre y la inicial del apellido? Ustedes saben, así, muy bien, como me están cantando ahí en el chat. Saben que una cadena es una secuencia inmutable y como tal, por ser secuencia, podemos acceder a sus componentes individuales
por medio de los corchetes y un valor que indique a qué posición queremos acceder. Como bien me están diciendo en el chat, si yo quiero tomar la primera letra del nombre, tengo que poner nombre sub 0. Y lo mismo para el apellido. Tengo que poner apellido sub 0 si quiero capturar la primera letra, el primer carácter de esa cadena. La comparación, como me está dictando también ahí José, sería una comparación de igualdad. Tengo que preguntar si el nombre sub 0 es igual al apellido sub 0. Recuerden que la comparación por igualdad se hace con dos signos igual. Si ustedes dejan así, lo que están haciendo, voy a poner dos puntos acá, lo que están haciendo es asignar el apellido en el nombre, o lo que estarían haciendo, porque no va a funcionar, sería eso, ¿no? Poner la primera letra del apellido encima de la primera letra del nombre. Entonces, para comparar va con igualdad. If nombre es igual a apellido. Si este es el caso, si el nombre y el apellido son iguales, entonces se aplica la segunda regla, la que dice que el mail tiene que ser nombre.apellido @dominio. Entonces voy a poner mail. ¿Por qué tres iguales, Tadeo? Me mataste con esa pregunta. Ahí contame por qué. Bueno, el mail entonces sería el nombre punto el apellido. Entonces, ¿el nombre cómo está? ¿Cómo hago para unirle el punto y el apellido? Por medio del operador más. ¿Se acuerdan que el operador más nos permite unir cadenas? Ya habíamos estado viendo los ejemplos de Diego la semana pasada. Entonces, nombre, comillas, punto. Ahora entendí, Pablo. No, en este lenguaje que yo sepa, no. Claro. Ya, muy bien, que si ustedes saben otros lenguajes. Bien por ustedes, ¿no? Acá solo estos dos. Entonces, igual en Java, si es así, tampoco se pueden comparar las cadenas con igual, ¿no? Pero es otro tema que nos excede, así que no se preocupen por eso. En Python está bien así. Entonces va el nombre unido con el punto y el apellido. Con eso formamos la primera parte del mail, nombre, punto, apellido. El puntito que está ahí va, ¿no? Entonces nombre, puntito, apellido. Después viene el arroba es un carácter igual que el punto, tiene que aparecer exactamente de esa manera. Entonces más, comillitas, arroba, más, y a continuación el dominio que eligió el usuario, ¿no? Entonces ese va a ser el mail que vamos a informar. El mail es, mail. Voy a probar este caso, ¿no? Voy a poner, ejecuto, versión del programa, y voy a poner Pepe, ay, perdón, a ver. Voy a poner Pepe Gómez. Dominio gmail.com porque es cortito. Y se rompió todo. ¿Qué pasó? Me dice que hay un error acá. Dice name mail is not defined. Miren que los errores empiezan a ponerse un poquito más curvos, ¿no? Dice name mail is not defined. Primero que no me subrayó nada acá el maldito me dejó ahí nomás. Me dejó ejecutar tranquila y ahora resulta que hay un error de ejecución. Me dice cuál es la línea. Esta. Ajá. ¿Y cómo arreglo? Acá no subraya nada, está todo bien. ¿Qué es lo que le pasó en realidad al programa? Exacto, muy bien, Octavio. Muy bien. Nos falta, la condición esta no se cumplió. Ajá, muy bien. Está muy bien lo que me están diciendo en el chat, Agostina también. Yo solo programé la condición para el caso de que la inicial del nombre y el apellido fueran iguales. Entonces, al no cumplirse esa condición, el curso de acción pasó de largo. Miren, se los voy a mostrar en acción. Vamos aquí, su nombre, Pepe, voy a poner el mismo nombre, no voy a hacer trampa, Gómez, ¿no? Dominio gmail.com. Viene esta pregunta. El nombre sub 0 es igual al apellido sub 0. El nombre sub 0 es la P y el apellido sub 0, a ver si me lo muestra. Bueno, no, es la P, nombre sub 0 sería P, la primera letra del nombre, y G, la primera letra del apellido. ¿Son iguales? No. Entonces, esta línea nunca se ejecuta. Por eso les decía que hay una novedad acá que es ciertas líneas las vamos a programar,
pero en una ejecución determinada no van a participar. Entonces, este es un caso, pasa de largo. Cuando pasa de largo, no tiene entonces definida la variable mail, porque yo la puse acá arriba. Y dice, la dirección de mail es tal, cuando la va a buscar esa variable no tiene valor y se rompe como vimos recién. ¿Qué suele pasar? Los alumnitos, muchas veces, en la desesperación, empiezan, bueno, qué sé yo, nombre vacío. Mail vacío, ¿no? Vienen acá y dicen, bueno, el mail tiene algo. El mail, empiezan a querer solucionarlo como sea. Y la cuestión es analizar lo bien que, como bien están haciendo ustedes, no, me faltó el si no. Me faltó qué pasa si esta condición no se cumple. Y si esta condición no se cumple, tengo que escribir else y escribir qué corresponde para ese caso. Lo que indica el enunciado es que la dirección va a ser la primera letra del nombre unida con el apellido, sin puntito acá, arroba el dominio. Entonces el mail va a tener que ser el nombre sub 0 más el apellido completo más arroba más el dominio. Ese va a ser la dirección en el caso contrario. Y ahora sí, si yo pruebo con Pepe Gómez, la dirección es P. Gómez. ¿Y por qué es la primera regla cuando son distintos? Por supuesto que tengo que probar un caso donde sean iguales, Pepe Pérez. Y ahora dice Pepe.Pérez, ¿sí? No dice P. Pérez, como pasó recién. ¿Qué me quedaría por pensar? ¿Qué pasa si son distintas las mayúsculas y las minúsculas? ¿Qué piensan que va a pasar? Apuesten. ¿Me va a armar la dirección con nombre y apellido o con la primera letra? A ver, apuesten mentalmente y yo le voy a dar enter acá. ¿Qué hizo? Puso las iniciales nomás. ¿Por qué? Esta comparación por igualdad es absolutamente igual, ¿no? Recordemos que, ¿por qué está permitido el uso de este operador con las letras? Como les dije antes, hay lenguajes donde esta comparación no se permite, pero en el Python que sí sucede, lo que hace en realidad es comparar sus equivalentes numéricos en ASCII. Y el equivalente numérico de la P mayúscula no es igual al equivalente numérico de la P minúscula. Por lo tanto, las letras, al punto de vista del intérprete, no son iguales, aunque nosotros sepamos que existen las mayúsculas, las minúsculas y bla. Entonces, solo si ambas son exactamente iguales, la respuesta va a ser sí. Como no lo son, nos armó la dirección con la inicial del nombre y con el resto del apellido, que era la regla para los que no son iguales. Una cosita más y pasamos al siguiente. Si yo hubiera querido plantear el programa en el orden que aparece acá, o sea, dice, por ejemplo, bla, 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 ¿no? La primera vez explica cómo armar la dirección de esta manera. Entonces, si son iguales, bla. Entonces, esta condición se podría invertir preguntando distinto. Si la consonante la inicial del nombre es distinta que la inicial del apellido, entonces armo la dirección de esta manera. Y en caso contrario, armo la dirección de esta manera. Y también hubiera sido válido. Podríamos haber usado el distinto en vez del igual y en ese caso invertir las opciones. Poner primero esta forma de mail y en el else esta otra forma de mail. Bueno, tenemos listo este. Vamos con el que sigue. Vale, vamos con el que sigue. Avancemos. Acá les dejo igualmente el código. ¿Sí? Acá queda el código que acabamos de hacer programado. En este caso, hace una especie de acumulador de cadena en la respuesta, por eso lo dejé así, pero me parece que para esta instancia quizás sería más adecuada como lo acabamos de resolver. Cualquiera de las dos es válida. Esta se parece más a la ficha 5, pero no importa, funciona también. Bueno, expresiones lógicas. Dijimos que dentro de la condición debe haber sí o sí una expresión lógica, entendiendo como expresión lógica una operación cuya respuesta es sí o no, verdadero, falso o booleano. Y para eso van a intervenir los operadores relacionales, que ya vimos un hito recién, y los conectores lógicos, ¿sí?
Esos operadores, ustedes recuerdan, si recuerdan, las expresiones aritméticas se forman con operadores aritméticos, más, menos, por, dividido, resto y potencia. En el caso de las expresiones lógicas, también hay operadores que dan, así como los operadores aritméticos dan como resultado un número, en las expresiones lógicas el resultado es un valor de verdad, un valor booleano. Los operadores son igual, que acabamos de verlo, para preguntar por igualdad, distinto, que también acabo de mencionarlo en el ejemplo de recién, y tenemos también mayor que, el signito con el cocodrilo o el Pac-Man, con la boca abierta hacia el más grande, suele ser la mnemotecnia, y si no, simplemente se acuerdan cuál es el mayor y cuál es el menor, pero de chiquito nos daban esa ayuda en la escuela. Mayor, mayor igual, que por ahí si se acuerdan, cuando lo escribimos a mano, era el mayor con una rayita abajo. Bueno, ese símbolo no existe en Python, entonces se pone el mayor y el igual a continuación. Y lo mismo, el menor y el menor igual, que es el menor y el igual al lado. Estos son los operadores, y a todas estas preguntas la respuesta es sí o no. Es booleana, verdadera, falsa. ¿Qué pasa con los conectores lógicos? Nosotros en el lenguaje también tenemos conectores y son los mismos que vamos a ver en la lógica, ¿sí? Los conectores en el lenguaje humano sirven para relacionar una expresión con otra o una sentencia con otra. Y eso define una dependencia entre ellas. Acá va a ser igual. Ese conector lógico, también llamado operador booleano, permite encadenar o conectar dos o más comprobaciones lógicas y de todo eso obtener un único resultado. Entonces, cuando se arma este conjunto de expresiones conectadas por medio de conectores, se los denomina proposición lógica. No es esencial que recuerden eso, pero sí distinguir que podemos conectar o unir varias de las expresiones formando una proposición. Esos conectores son esencialmente tres: and, or y not. Como les decía, son similares a las que usamos en el lenguaje humano, tienen la misma idea. La conjunción lógica es la y, como adicional, ¿no? A igual a B y además la y distinta de X. Si esto y esto son verdaderos, entonces la expresión completa es verdadera. Si alguna de esas no es verdadera, la expresión deja de ser verdadera o es falsa. El caso de OR es la disyunción lógica, alternativa, que n sea igual a 1 o que n sea igual a 2. Si n es igual a 1, alcanza para que esta expresión sea verdadera. Si n es igual a 2, alcanza para que esta expresión sea verdadera. Con que una de ellas sea verdadera, alcanza. Bien, no hay problema, ahí leí el aviso, no hay problema. Y por último tenemos el not. El not es la negación lógica, es un poco más extraño de usar, pero se usa, entonces corresponde verlo, que es a la comparación, a la expresión que se haya armado, se la contradice previamente. Sería más o menos parecido a poner el signo menos delante de toda una expresión aritmética, lo cual cambia los signos de adentro. Bueno, medio parecido así, ¿no? Si yo pongo un not delante de una expresión, contradigo esa expresión. En este ejemplo sería, x es mayor que 7. Si x es mayor que 7, entonces esta respuesta es true. Si yo digo not true, entonces la respuesta, lo que estoy esperando es que sea falsa, ¿no? Si no es verdadera tal cosa, determinada acción. Por eso digo, es como un poco, me parece a mí que el razonamiento es un poco más curvo, si se quiere, o un poco más extraño, pero existe la expresión y muchas veces nos puede ayudar si la única idea que se nos ocurrió es para verificar la parte falsa, digamos, lo podemos poner con un not. En el caso de recién podría haber sido not, la primera inicial, la inicial del nombre igual a la inicial del apellido, por ejemplo, ¿no? El equivalente al distinto podría haber sido not iguales, para darles un ejemplo. Bueno, ¿qué pasa con la precedencia de ejecución de estos operadores y conectores? Primero, si nosotros tenemos una expresión donde se combinan operadores aritméticos, operaciones aritméticas, operaciones lógicas y conectores lógicos, entonces primero se resuelven las operaciones aritméticas. Después las comparaciones
y finalmente los conectores lógicos, los conectores al final. Y obviamente, como ya vimos en las reglas de precedencia de la aritmética, esto se puede modificar haciendo intervenir paréntesis en la operación, ¿no? Entonces, vamos, eso tengámoslo en vista, no vamos a hacer un ejemplo específico de eso para que no nos lleve tanto tiempo. Vamos al siguiente, que es la generación de valores aleatorios, y luego juntamos todo en un único ejemplo. Generación de valores aleatorios dice: en muchos problemas se requieren datos seleccionados al azar, ¿sí? O al menos una forma que no sea predecible por el usuario ni por el programador. Hay muchos casos de esos. Lo más habitual es simular un juego de usuario contra máquina o un sorteo de cualquier tipo de cosa. Y si no, también se usa mucho en estadística para generar datos inventados, digamos, y probar la ejecución del programa. En vez de hacer que el usuario ingrese por teclado una cantidad de datos, esos datos se simulan para sacar determinada conclusión. Como este tipo de funcionalidad es muy habitual, entonces casi todos los lenguajes incluyen un generador de valores aleatorios, ¿no? Y por eso se llama de esa manera, digamos, generar un valor aleatorio, o también llamado números random, está incorporado en la funcionalidad de casi todos los lenguajes porque es una prestación muy habitual en los programas que vayamos a hacer. Esas funciones, está aclarado en la ficha, por las dudas lo hayan leído en detalle, lo que proporcionan en realidad es un número pseudo aleatorio, que se lo llama pseudo aleatorio y no aleatorio, porque todo lenguaje parte de un valor inicial para generarlo, y luego a partir de ese valor inicial va aplicando cálculos o fórmulas secretas para darnos un nuevo número. Pero en realidad es pseudo aleatorio porque tuvo que existir una constante al inicio de la generación, para que lo tengan en cuenta. Bueno, Python no es ajeno a la moda de todos los lenguajes, entonces también tiene su propio módulo de valores aleatorios, y ese módulo se llama random, justamente. Contiene todas las definiciones necesarias para generar valores aleatorios de distinto tipo. Ahora, ese módulo random se debe incorporar explícitamente al programa. Ustedes no basta con que escriban las funciones que generan valores aleatorios para poder usarlas, sino que sí o sí necesitamos incorporar esta instrucción. Las otras funciones que hemos usado hasta ahora, como print, como input, todas esas, se incorporan automáticamente a los programas, pero estas, al igual que otras que iremos viendo a lo largo del año, requieren una inclusión específica, una instrucción específica para que se incorporen al programa. ¿Bien? ¿Qué funciones son estas que pretendemos usar importando el módulo random? Como repasito, tenemos random.random, random.randRange con 2 parámetros, random.randInt también con 2 parámetros, y random choice con un único parámetro. Exploremos qué hace cada una. Random.random nos devuelve un valor a lo que se lo llama de probabilidad, es decir, un número que se encuentra entre 0 y 1 sin incluir el 1. ¿Por qué se lo llama un valor de probabilidad? Porque representa, o sea, ¿qué valor estaría entre el 0 y el 1? Todos los decimales, ¿no? 0,2, 0,416, 0,82134, y todos los valores que son 0, algo, podríamos obtenerlos como resultado de la llamada de esta función. Entonces, se dice un valor de probabilidad porque normalmente representan un porcentaje. Si yo digo 0,8 es el 80%, ¿sí? 80 sobre 100 me da 0,8. Entonces, ese tema, esa representación, se hace generalmente con valores decimales. Por eso decimos genera un valor de probabilidad. En nuestros programas no va a ser lo más habitual que inventemos valores de probabilidad para hacer un cálculo, sino que usemos las dos funciones que vienen a continuación. RandRange obtiene un número, un valor numérico entero que se encuentra entre A y B, siendo A y B dos valores que nosotros vamos a proporcionarle a la función cuando la invoquemos. A está incluido entre las posibles soluciones, pero B no está incluido. Por eso acá se define un intervalo cerrado donde el valor mínimo es A y el valor máximo es B menos 1. O sea, si yo pongo RandRange 1,10, puedo obtener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, pero el 10 no. Puedo obtener un valor cualquiera
entre 1 inclusive y 10 no incluido. O sea que sería lo mismo que decir un valor entre 1 y 9. Y lo mismo pasa acá con randint. Si yo, perdón, lo mismo pasa acá no. Randint es similar, pero el límite superior está incluido en los resultados posibles. Entonces, por eso dije lo mismo recién, si yo quisiera obtener un número entre 1 y 10, inclusive, acá sí debería poner randint 1,10. Si invoco la función randint con dos parámetros A y B, los resultados se encuentran entre A y B, inclusive los posibles resultados. Entonces, para hacer una equivalencia, si quiero generar un valor aleatorio entre 1 y 10, en randint debo poner randint 1, 10, pero en randrange debería poner 1, 11, para incluir el 10, para que el 10 sea uno de los resultados posibles. Ambas funciones tienen el mismo tipo de prestación, no es que una conviene más que la otra, simplemente usen la que les quede más clara a ustedes para los valores que quieren generar, pero se pueden usar cualquiera de las dos. Y tenemos además random choice. Tiene un comportamiento distinto porque lo que recibe como parámetro es una secuencia. Recordemos que las secuencias son las tuplas, las cadenas de caracteres y luego serán las listas en la segunda mitad del año cuando lo veamos. Entonces, choice recibe una secuencia por parámetro y elige entre los valores de esa secuencia uno. Por eso se llama choice, de elegir en inglés. Nosotros le pasamos la secuencia y elige al azar uno de los valores que componen esa secuencia. Si la secuencia es una tupla, va a elegir uno de los elementos de la tupla. Si la secuencia es una cadena, va a elegir una de las letras que forman la cadena. Esto nos da muchas posibilidades de hacer juegos o de hacer pruebas más divertidas, entre ellas la que ustedes tienen en su trabajo práctico y por eso se las estamos proponiendo, ¿no? Pero vamos a hacer acá primero un ejemplo, que se llama lanzamiento de dados y está también en la guía 4. Dice, simular un juego en el que se lanzan dos dados. Si ambos dados son iguales o la suma entre ellos es impar, gana el usuario. Y en caso contrario, gana la máquina. Un juego sencillo, pero que nos sirve para hacer esta prueba. Les dejo acá, les hice acá el diagrama que destaca cuáles son los datos, dado 1 y dado 2, y cuál es el resultado con un mensaje. Ganó el usuario, ganó la máquina. Esos son los dos mensajes posibles. Esta parte, la de los procesos, en esta parte vamos a tener que usar las condiciones para determinar cuál de los dos ganó. Vamos a probarlo entonces. Vamos a acomodar el diagrama acá para tenerlo a la vista. Entre código y diagrama vamos a ir trabajando. Entonces voy a cerrar este y voy a hacer un nuevo Python file, y ustedes también lo pueden hacer, que se va a llamar 8.dados. Bueno, como en el caso anterior, necesitamos datos, procesos, resultados. Bien, ¿cuáles serían los datos en este nuevo problema? ¿Qué piensan? Los dados, dicen, muy bien, los dos dados. Bien, voy a poner entonces dos variables, dado 1 y dado 2. ¿Cómo obtengo el valor del dado 1? Le digo al usuario, ingrese su dado. No, ¿sí? Porque si los dados son iguales, gana el usuario, imagínense que el usuario va a ingresar dos dados iguales, ¿no? Para ganar. Esa es la gracia de, digamos, esa es la razón por la cual los juegos no se ingresan los valores por teclado. Ingrese su puntaje, 1850, gané. Claro, no, ¿sí? La gracia es que eso se genere solo, o que simule al menos ser al azar. Entonces, lo que vamos a tener que hacer para generar el dado no es ingresarlo por teclado, sino generar un valor. ¿Qué valores posibles tiene un dado? Nunca habían visto un dado los alumnos. 6 valores, muy bien. El dado, pues las caras del dado pueden ser del 1 al 6, 6 valores posibles. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un valor aleatorio entre 1 y 6, ambos incluidos. Vamos a escribir random, punto. Y fíjense que a mí me ofrece cuáles son las funciones que están contenidas dentro del módulo random, que además de las que vimos, hay muchas más, como pueden ver acá, ¿no? A veces, según como esté configurado el IDE, esto pasa automáticamente y a veces no.
Ustedes escriben random punto y no trae nada. Eso significa que todavía no está importado el módulo. Por eso no les va a traer nada. En mi caso, como esto está automático, si yo escribo random randint, solito agrega el import acá. Si a ustedes no les hace eso el IDE, sepan que lo tienen que escribir explícitamente. De todas maneras, si yo no lo hubiera hecho así o no me hubiera dado cuenta, de todas formas, digo, ok, yo necesito generar valores aleatorios para estos dados, me voy a importar el módulo random y escribo import random. Fíjense que se pone en gris la instrucción cuando todavía no usé ninguna de las funciones. Es una manera de avisarme que estoy importando el módulo, pero hasta ahora no usé nada de lo que el módulo trae. Bueno, como los valores son entre 1 y 6, entonces voy a usar randint, porque a mí me resulta más fácil recordar que se incluyen ambos extremos y listo. Randint, el extremo inferior 1, el extremo superior 6. Entonces los valores posibles para el dado, 1 y 6. Vamos con el segundo dado, que por supuesto va a ser igual. Un randint del 1 al 6. Esos van a ser mis datos. ¿En qué va a consistir el proceso? El proceso dice, si ambos dados son iguales, o la suma entre ellos es impar, gana el usuario. En caso contrario, gana la máquina. Entonces, empiezo por preguntar si ambos dados son iguales. If dado 1 es igual a dado 2. En ese caso, ¿quién gana? El usuario. Entonces, vamos a poner mensaje, como decía ahí en el diagrama, gana el usuario. Y dice, en caso contrario, gana la máquina. Así que para no cometer el mismo error del programa de recién, voy a dejar previsto el si no. Else mensaje igual gana la máquina. Y como resultado muestro ese mensaje. Voy a ejecutar ahora y me dice que ganó la máquina. Qué juego más divertido. Gana la máquina siempre encima. Le doy play, gana la máquina siempre. Bueno, listo. La vida no tiene sentido porque siempre gana la máquina. Me dice Rocío que falta considerar si es impar la suma. Esa debe ser la razón por la cual no estoy ganando nunca. Así que vamos a probar. ¿Cómo pregunto si es impar la suma? Para saber si un valor es par o es impar, se puede aprovechar el operador resto. ¿Se acuerdan que el operador resto, el operador por ciento, nos da el resto de una división? Si el resto de una división es 0, significa que los valores son exactamente divisibles entre sí. Por ejemplo, yo hago 8 por 102, la respuesta 8 sobre 2 sería 4 y 8 por 102 sería 0 porque no sobra nada, la división es exacta. Bueno, eso nos sirve para determinar si un valor es par, porque un valor es par cuando cuando es exactamente divisible por 2. O sea, cuando el resto de dividir por 2 da 0. Si yo quisiera preguntar si el dado es impar, preguntaría dado 1 por 102 es igual a 0. Ahí preguntaría si el dado es par, ¿no? Entonces, si el dado es impar, tengo que preguntar distinto de 0. Igual a 0 significa que el número es par. Si pongo distinto de 0, significa que el número es impar. ¿Bien? Entonces, lo que me están diciendo ahí en el chat es que yo tengo que sumar los dos dados, dado 1 más dado 2, y verificar si esa suma es impar. O sea, si le hago por 102 y el resultado es distinto de 0. Esta suma la puedo poner acá mismo en la condición o la puedo hacer arriba, ¿sí? Si les queda más cómodo, hacen la suma de los dados arriba y luego hacen la pregunta. Yo lo dejé acá para que discutamos un poco el tema de la precedencia, ¿no? Entonces, la suma por 102 distinta de 0 significa que esta suma tiene que ser divisible, no tiene que ser, mejor dicho, divisible por 2. Claramente, estas dos condiciones no pueden convivir en un solo if sin un nexo entre ellas, sin una conexión entre ellas. ¿Qué conector vamos a usar acá? Tiene que ser el OR
el AND o el NOT. Entre esas opciones, el NOT poco probable, vamos por el AND o el OR. Todos me están gritando en el chat que es OR. Muy bien. De hecho, ya nos da una pista el enunciado. Dice, si ambos dados son iguales o la suma entre ellos es impar, entonces, como muy bien están diciendo ustedes, acá va un OR. ¿Sí? Ahora entonces voy a probar a ver si tengo más suerte. Lo ejecuto. Ah, y ahí gané, che. Gané. Bueno, ahora, ¿ustedes le creen al programa este? ¿Sí? Estoy ganando siempre yo, básicamente, una cosa que ya me hace sospechar. Y después, más allá de eso, ¿qué pasaría, aparte de que falten o no, qué falta para comprobar si este programa anda bien? Claro, me falta saber qué valores están dando los dados. ¿Cómo voy a saber si están dando o no si no los veo? Entonces, cuando ustedes tengan los datos aleatorios, tienen que mostrarlos en la pantalla, por más que no sea una salida esperada, un resultado, o que el programa no diga explícitamente, genere de manera aleatoria dos dados y muéstrenlo en la pantalla, igual lo tienen que mostrar, porque si no, no se puede saber si anda. Lo mismo aplica para el trabajo práctico. Entonces acá vamos a poner print del dado 1 y el dado 2. Eso sería un print así nomás, ¿no? Pero un poco más, un poco más bonito sería dados, tanto y tanto, por ejemplo. Ustedes también me pusieron ahí dado 1 y dado 2. No, Joaquín. La variable centinela es de la ficha 5. Todavía no tenemos ningún ejemplo con eso. Veamos los valores. Muchos me están diciendo que faltan los paréntesis y sí, pero primero quiero comprobar si esto anda o no, digamos, antes de que sigamos adelante. Entonces, analicemos. Ahora sí, dice dados 2 y 1 gana el usuario. La suma es impar, entonces parece que sí. 6 y 3 gana el usuario, la suma es impar, está bien. Acá gana el usuario, 3 y 2, 5, muy bien. 1 y 3 gana el usuario, epa. ¿Qué pasó acá? 1 y 3, la suma es par, pero me dice que gana el usuario igualmente. O sea, la había trucado a la máquina definitivamente recién para ganar siempre yo, ¿no? ¿Cuál es el asunto acá? Interviene, como muchos me están señalando, el tema de la precedencia. Así como está, repasemos lo que decía recién. Primero se resuelven los operadores aritméticos. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero se va a fijar si este valor, o sea, primero va a calcular este resto. Y solamente lo que está haciendo acá es verificar si este valor es distinto de 0. ¿Sí? Primero se fija en eso, si este valor es distinto de 0. Entonces yo, no es eso lo que pretendo, o si es distinto de 0 o no, si el resto es distinto de 0, ¿no? Yo no quiero eso, yo quiero que controle si la suma completa es distinta de 0. Entonces, lo que necesito es justamente encerrar entre paréntesis esta suma, para que resuelva primero la suma y luego el resto. Es curioso porque en realidad recordemos que primero se resuelven las operaciones aritméticas y después las comparaciones. Entonces lo que en verdad pasa es, se va a calcular este resto, ¿sí? Dado por 102, siendo el 3 me va a devolver 1, el resto de la división me va a devolver 1, y ese 1 es el que está sumando con el dado 1, ¿sí? 1 más 1, 2, y todo se descalabra a partir de ahí. Entonces necesito sí o sí encerrar esta suma entre paréntesis para que se comporte como yo quiero. Bien, hecho esto, comprobemos que lo demás sí está bien planteado. O sea, ¿en qué orden decía recién que se iban a ejecutar las operaciones? ¿No? Acá. Esperen, acá. ¿Sí? Dice, primero las operaciones aritméticas, vamos a bajarle un poco el zoom. Bueno, no tanto. Decía, primero las operaciones aritméticas, luego los operadores de comparación y finalmente los conectores lógicos. Entonces, las operaciones aritméticas serían, primero va a sumar, porque yo le metí acá precedencia con el paréntesis, después va a calcular el resto, está bien, de este lado no hay operaciones aritméticas, y a continuación va a ejecutar los operadores de comparación. O sea, se va a fijar si el resto de esta suma
de dividir esta suma es distinto de 0, está bien. Y de este lado se va a fijar si los dos valores son iguales, está bien. Y al último va a conectar con el OR. O sea que esto está bien pensado. Sin embargo, si ustedes no están seguros de que vaya a suceder lo que esperan, no está para nada mal colocar ambas expresiones entre paréntesis. Asegurarnos de que se resuelva una comparación, la otra, y por último la conexión entre ellas. Franco, ¿necesitabas algo? Oh, ahí está. Ah, ahí preguntaba la profe en el chat. Bueno, sí necesito. Profe, ¿me Sí, escucha? sí, te escucho. Quería consultar en el caso de que el usuario y la máquina, ¿qué resultado tiraría? En el caso, justo se cortó la pregunta, ¿cómo es? En caso de que haya un empate, Pero, ¿qué, pero ¿cómo va a qué haber me un daría de quién ganaría? pero ¿cómo va a haber un empate? Si hay una condición para que gane el usuario y otra para que gane la máquina. No existe el empate. Ah, En este caso no existe el empate, digamos, porque no es que tienen puntaje. Es una mm, condición o la otra. Entonces no pueden empatar. De todas bien. maneras, si estás pensando en una situación donde sí hubiera puntaje, eso requiere condiciones anidadas, que son el tema de la siguiente ficha. Por eso, ahora en un ratito vamos a mirar eso, ¿sí? Pero son temas de la ficha 5, eso. Tener una Ah, pregunta dentro de otra. No se puede resolver con if, else y nada más, ¿sí? Necesitas una alternativa más. bien. Bueno, Gracias. comprobemos, de nada, comprobemos esto que funciona ahora. Ah, ahí está. Sí, Pablo, sí entran y dadas. Por eso ahora lo vamos a discutir en un ratito. Entonces, dados, ahora 2 y 4, y ahora sí dice correctamente que gana la máquina, ¿no? Cuando la suma 4 más 2 es par, 6, entonces gana la máquina. Bueno, ahora sí anda bien nuestro programa. Justo nos salieron dos dados iguales, miren qué suerte, y gana la máquina. Bueno, tenemos entonces, estamos con este ejercicio, ¿sí? Ustedes tienen en el trabajo práctico que generar valores aleatorios, pero para cartas. En este caso es para cartas de póker. Entonces, me gustaría que hagamos acá un ejercicio más, que es de cartas, ¿no? Y después les digo cómo se resolvería esto del empate que me están preguntando. Hagamos un ejercicio más, vamos a la guía. En la guía, vamos a la semana 4, tengan presente que las soluciones a estas guías van a estar todas disponibles la semana que viene, entonces varias de estos otros, los que no vemos en clase, también les van a servir como guía para la tarea que tienen que hacer. Pero me interesaba hacer, ¿cuál? Ay, ¿dónde está? Cartas de truco, uy, se me había perdido. Que se llama cartas de truco. Dice, desarrollar un programa que genere al azar 3 cartas simulando una mano de truco. A continuación deberá informar si entre las cartas se encuentra el as de espadas. Verificar si las 3 cartas son del mismo palo. Si es así, identificar cuál fue la mayor carta y en caso contrario, informarlo. Entonces tomamos este de acá, voy a copiar este enunciado y lo voy a pegar, voy a copiarlo con título y todo, así me queda. Y lo voy a pegar en la guía. Vamos a poner un nuevo Python file, le vamos a poner 12 truco. Y vamos a tratar de resolver este. Bueno, vamos a pegar el enunciado acá para tenerlo a mano. Y van a tratar ustedes de resolverlo. Traten, si están programando, de resolverlo ustedes. Y si no, de al menos ir pensando cómo lo resolverían, ¿sí? Para no limitarse a mirar lo que hacemos, porque después vienen las sorpresas. Bueno, datos, procesos y resultados. Ahora ya adivinan que si nosotros ponemos genere al azar 3 cartas, entonces tengo que generar para esas cartas valores aleatorios. Cuando ustedes tienen una carta, ya sea en este caso que sería la baraja española o en el caso del trabajo práctico que tienen una baraja de póker, lo que conviene es, o una sugerencia que les puede servir, es utilizar tuplas para cada carta, porque cada carta tiene 2 valores, un número y un palo. Entonces ustedes tendrían acá las variables carta 1, carta 2
y carta 3. Y para cada carta tendrían previsto un número y un palo, ¿no? Ahora, si los números, como pasó recién con los dados, se encuentran dentro de un intervalo, por ejemplo, del 1 al 6, pueden directamente generarlo con randint, como hicimos recién. Pero en el caso de la baraja de póker, además de los números del 1 al 10, tienen las 3 letras, J, Q y K. Entonces necesitan definir un conjunto de valores posibles para hacer un sorteo y sacar una carta, fingir que sacan una carta. En mi caso, en este ejemplo que estoy haciendo del truco, tampoco puedo usar un intervalo porque si ustedes saben jugar al truco, sabrán que se saca del mazo de cartas españolas los 8 y los 9. Se sacan para que no participen del juego. Entonces yo voy a necesitar definir un conjunto de valores posibles para los números y un conjunto de valores posibles para los palos, ¿no? Voy a poner entonces números y voy a poner una secuencia formada por todos los números que sí pueden aparecer, que serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 no, el 10, el 11 y el 12. Si el conjunto de valores posibles no es un intervalo completo, no pueden hacer randint o randrange. Necesitan enumerar los valores posibles. Ah, sí, Matías, buena pregunta. Ahí la profe Adri les dice, hay una encuesta para cargar la asistencia. Y en el caso de los palos, mismo caso. Necesitamos definir un conjunto de todos los palos posibles. Pueden representar los palos con la palabra, por ejemplo, yo puedo poner acá oro, voy a poner mayúscula, queda más lindo, oro, espada, basto, copa, que son los palos posibles en la baraja española. O podría poner acá, si fuera la carta de póker, los caracteres que representan a esos palos, ¿no? Pique, diamante, corazón y, ¿qué me falta? Trébol. Pique, diamante, corazón y trébol. Si les interesa, pueden buscar en la tabla de caracteres Unicode, están los dibujitos, ¿no? Miren acá. Unicode, no sé, diamante. A ver, si viene así. ¿Ven? Viene el carácter disponible. Entonces ustedes, yo no me acuerdo el código, ¿sí? Ustedes pueden copiarlo, acá lo copié por ejemplo, vienen los caracteres, y lo pueden poner acá, y ese carácter es un carácter válido como cualquier otro. Entonces le pueden preguntar si un palo es igual a otro, preguntando si ambos contienen ese carácter. No es necesario que pregunten después si es igual a pique, o si es igual a diamante, o si es igual a... No, sino que pueden comparar dos palos entre ellos. Entonces, bueno, en mi caso esto no es carta de póker, es carta de la baraja española, así que voy a poner los palos de la baraja española. Bueno, ¿cómo genero entonces el valor de la carta 1? Les dije que va a ser una tupla, que va a tener dos valores, su número y su palo. En ambos casos vamos a utilizar la función choice para elegir entre los valores posibles uno de ellos. Vamos a poner entonces random choice para que elija primero entre los números. Y ahora voy a poner coma random punto choice para que elija entre los palos 1. Entonces esta variable carta 1 va a tener dos componentes. El primer componente es el número, el segundo componente es el palo. Lo mismo voy a hacer para la carta 2 y lo mismo voy a hacer para la carta 3. Y ahora tengo entonces las tres cartas generadas. Como también ya aprendimos en el ejercicio anterior, necesitamos mostrar estos valores, así que voy a poner print carta 1, carta 2 y carta 3. Y lo voy a probar hasta acá, a ver qué es lo que está pasando antes de hacer los procesos y los resultados. Ejecuto. ¿Ven? Incluso está bueno porque me muestra bonita cuáles son las tres cartas sin hacer tanto esfuerzo. Tengo un 4 de copa, un 7 de espada y un 4 de espada. Vuelvo a ejecutar. 10 de oro, 4 de copa, 1 de oro. Una porquería la mano esta que me tocó. la anterior estaba genial, esta da asco. Bueno.
Sí. 4 de copa, chicos, listo, me retiro, me dedico, mejor que siga con la docencia porque los juegos de azar no son lo mismo, lo mío. Bueno, pero ya se entendió, ¿no? Le pego una, Dios mío, y eso que lo programé yo, calcula. Bueno, me tocó el 1 de espada. Ahora ¿de quién se van a reír? Bueno, en fin, acá tienen entonces las 3 cartas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Cierto que lo había copiado acá. Dice, primero, informar si entre las cartas se encuentra el as de espadas. ¿Cómo pregunto si una carta es el as de espada? Tengo que preguntar las dos cosas. Si el número es 1 y si el palo es espada. Entonces digo, sí, carta 1. Sub 0, la primera componente es el número, es igual a 1. Ahí pregunto si es el 1. Y si carta 1 sub 1, o sea, la parte del palo, es igual a espada. Ojo que lo tengo que escribir exactamente igual que está en la secuencia del choice, ¿no? Porque si no, no es lo mismo. Bueno, eso para la carta 1. Pero, ¿cómo hago para saber si le tocó el as de espadas en general? En realidad esa verificación, ¿para cuántas cartas lo tengo que hacer? Para las 3. Tengo que controlar si la primera carta es el as de espada, si la segunda carta es el as de espada, si la tercera carta es el as de espada. Así que esta misma pregunta la tengo que hacer para la carta 2 y para la carta 3. Me tengo que fijar si la carta 2 es el as de espada, bien, y si la carta 3 es el as de espada. Y la conexión de todas estas preguntas es el OR. Si carta 1 o carta 2 o carta 3. 2 puntos. Muy bien. Ahora, por regla de precedencia, ¿qué operador se resuelve primero? Primero se resuelve el AND. Entonces, acá no se va a comportar como nosotros esperamos. En realidad lo que va a estar haciendo es unir, va a resolver. Perdón, primero se resuelve el OR, disculpen, primero se resuelve el OR. Entonces, primero me va a preguntar esto, después me va a preguntar esto, y finalmente va a hacer los AND con todas las igualdades que quedan. No va a comportarse como nosotros esperamos. Para que esto funcione bien, yo en realidad tengo que hacer paréntesis acá. Si se cumplen estas dos condiciones, o se cumplen estas dos condiciones, o se cumplen estas dos condiciones. Y ahí sí me aseguro de comprobar si alguna de las 3 cartas es el as de espada. Si todo esto se cumple, entonces acá podría ir el print directamente, ¿no? O si queremos ser muy meticulosos, le vamos a poner un mensaje. Uy, perdón, no acá. Le vamos a poner un mensaje que diga tiene as, por ejemplo. Acá vamos a poner tiene as de espada. ¿Sí? Entonces podríamos dibujar que está haciendo el signito, que está levantando pero no nos sale, no se puede. Entonces, tiene as, acá sería, no tiene as de espada. Esa para la primera parte del mensaje, ¿no? Entonces, el primer resultado sería este mensaje, cualquiera de las dos decisiones que se haya tomado acá. Y lo siguiente es verificar si las 3 cartas son del mismo palo. Si es así, identificar cuál fue la mayor carta y en caso contrario, informarlo. Entonces tenemos 2 procesos. Este determina si tiene as de espada. Y el segundo proceso determina si son del mismo palo. ¿Cómo es la pregunta de si son del mismo palo? Tírenmela ahí en el chat, así la copio, porque no tengo más ganas de escribir. Ay, me parece que después no puedo pegar acá. Bueno, no importa. A ver, tírenmela ahí en el chat, así me copio. ¿Cómo se haría para verificar si las 3 cartas son del mismo palo? Yo escribo el if. Ella reaportaba. If. ¿Qué? Chau, se fueron a jugar el truco. Al fondo del aula, jugando el truco, perdí a mis alumnos. Nunca más voy a dar un ejemplo del truco. No,
me equivoqué con esto. ¿Cómo compruebo si las 3 cartas son del mismo palo? Aquí los chicos del fondo están jugando al truco. Muy bien, Marcos. Gracias, gracias. Marcos me ayuda. ¿Sí? Hay que preguntar para cada carta si la parte del palo, o sea, la parte 1, es igual. Recordemos que tenemos que unir esto por medio de conectores. Entonces, si el palo de la carta 1 es igual al palo de la carta 2 y el palo de la carta 1 es igual al palo de la carta 3. Sub 1. Ahí está. Esta es una manera. Otra manera sería decir el palo de la carta 1 es igual a la 2 y la 2 es igual a la 3. Eso implica, por carácter transitivo, que la 1 es igual a la 3. O sea, con comparar dos cartas distintas, la 1 con la 2 y la 2 con la 3, y unir la comparación, ya estamos verificando todas esas comparaciones. El orden de evaluación es primero los operadores y luego los conectores. Así que acá no hacen falta paréntesis. Es igual, y luego se resuelve el AND. Si esto es verdadero, todo es verdadero. Bueno, si son del mismo palo, ¿qué hay que hacer? Informar la mayor carta. ¿Sí? Mayor es igual a... ¿Cuál es la mayor? ¿Cómo se saca la mayor, o sea, el mayor número de esas 3 cartas? Con max, dice Jerónimo. Muy bien. Voy a usar la función max, que es una de las funciones que habíamos visto la semana pasada, entre la carta 1, pero la parte del número, la carta 2, pero la parte del número, y la carta 3, pero en la parte del número. Esa va a ser la mayor carta. Y sí, Jazmín, es el nombre de la variable, le puedes poner el nombre que quieras. Ah, no, my no, la función se llama max. No existe la función my, ¿eh? No sé si eso me estabas preguntando. No existe la función my, la función se llama max. Mira que me la pintó en azul acá. Bueno, entonces estos sí son iguales. Ya acá voy a tener que poner el mensaje acá adentro, ¿no? Porque no voy a poder hacer esto de tiene as, no tiene as, porque en un caso va un mensaje y en otro caso dice no existe o algo así. Bueno, sí, ya está. Lo voy a hacer acá porque soy muy prolija. En este caso, entonces, la respuesta a mismo palo sería son del mismo palo, o mejor dicho, no me dijo, son del mismo palo, así que voy a informar directamente. Sí, es mejor, Rocío, hacerlo en una variable y mostrar al final, es mejor que tenerlos print en el medio. Sí, es más prolijo. En estos casos, digamos, se puede permitir, no es que es gravísimo, pero lo mejor es dejar los resultados para el final. Entonces acá vamos a decir, la mayor es, ¿sí? 2 puntos, y lo voy a unir en esta cadena. La mayor es, mayor me va a dar el número acá, ¿sí? El número de la mayor carta, más, lo voy a tener que convertir acá. No voy a hacer mucho lío, chicos. Acá voy a dejar el print. Me voy a permitir esa licencia. No, Marcos, pero es una buena pregunta. Se refiere a los valores numéricos nomás, para que no sea tanto lío. Pero es una muy buena pregunta la que haces. Voy a hacer el print directamente acá. Entonces, la mayor es mayor, es el número, ¿sí? De, porque no quiero que, bueno, lo voy a dejar así. La mayor es mayor. Después les digo lo que quería lograr. La mayor es mayor. Y en caso contrario, ¿sí? O sea, en caso de que no sea iguales los palos, entonces tengo que decir, ahora sí, los palos no son iguales. Y como el resultado de tiene as va a quedar feo acá al final, bueno, lo dejo así, ya está. Así, porque quiero tener un ratito para que repasemos el trabajo práctico. Lo dejo así. Bueno, probemos si anda. ¿Sí? Dice, los palos no son iguales y no tiene el as de espada. Muy bien. Espada no tiene el as de espada. Copa, basto, copa. No tiene el as de espada. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Los palos nunca son iguales o muy pocas veces son iguales. Y entonces no logro probar
¿sí? ¿Qué pasa cuando sean todos iguales? ¿Ven? Con mucha suerte me tocan 2 del mismo palo, no es una situación muy normal. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para probar esto? Para probar alguna vez necesito que ande, no sé, quiero hacer una prueba digamos, que me salgan más seguidos repetidos. Ustedes pueden, por un ratito, hacer trampa, ¿sí? Y comentar acá, por ejemplo, y poner que directamente la segunda componente sea oro, ponele, ¿no? La dejo ahí comentada para no perder el random que tenía antes, pero lo hacen así, ¿no? Para que salgan solamente oro y probar. Les hago esa recomendación también en el trabajo práctico porque ustedes por ahí después le dan play, 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 y si los valores aleatorios nunca son los que necesitan, no pueden probar. Entonces pueden, después no se olviden de descomentarlo, ¿no? Pero pueden cambiar los datos por un ratito para que sean lo que ustedes quieren que sean y después lo vuelven a la normalidad. Esto les sirve para probar, para generar valores específicos para la prueba y después lo entregan como corresponde, ¿sí? Miren ahora, por supuesto, todas las cartas que se generen van a ser de oro, entonces me va a mostrar cuál es la mayor y que no tengo as de espada, lógico que as de espada no voy a tener nunca. Lo que les decía recién es que me dice la mayor es 11. Te falta el import, me parece, Nicolás, en la instrucción que estás poniendo. Me dice la mayor es 11, pero por ahí, si ustedes le quisieran poner 11 de oro, por ejemplo, lo podrían hacer porque cualquiera de las cartas, al ser todas del mismo palo, pueden poner mayor de y usar el palo de cualquiera de las cartas, total las tres tienen el mismo palo, para fingir que saben cuál es la carta más grande, ¿no? Mirá, Mauricio, la suerte está de tu lado, ¿ven? Me dice, la mayor es 6 de oro. Puedo hacerme la canchera y decirme sé cuál es el palo, porque total son todas del mismo palo. Bueno, 12 de oro. Bien, bueno, tengan en cuenta ese consejito por las dudas, que por ahí cada tanto les conviene forzar los valores de la variable para probar ese tipo de funciones específicas, ¿no? Bueno, este entonces es el último ejercicio que tenemos y nos guardamos estos 10 minutitos para darle una mirada al trabajo práctico que quería compartirlo con ustedes. Antes de eso, me preguntaba más temprano un compañero, ¿qué pasa si yo necesito determinar el ganador con una posibilidad de empate? Entonces le voy a poner empate a este ejercicio. No, resultados le voy a poner, para que probemos. La situación sería, yo tengo dos jugadores, ¿no? Un jugador que tiene un puntaje y un jugador que tiene otro puntaje. Lo voy a poner fijo acá para que juguemos y probemos, ¿no? Entonces, lo normal, o sea, lo primero que se nos ocurre es decir, si el jugador 1 tiene más puntos que el jugador 2, entonces ganó el jugador 1, ¿sí? Y en caso contrario, ganó el jugador 2. Eso sería utilizando un condicional doble, que es lo único que tenemos visto en la ficha 4, la que acabamos de usar. Si yo lo ejecuto así, pareciera que ande bien. Dice, ganó el jugador 2 cuando el puntaje más alto es el del 2. Si ahora pruebo que gane el 1 y ejecuto, también anda bien. Ganó el jugador 1. ¿Cuál es la situación que no está previendo? Que ambos jugadores tengan el mismo puntaje. ¿Sí? Si ambos jugadores tienen el mismo puntaje, ganó el jugador 2. Esto es algo que lo discutimos cuando buscábamos el mayor de dos números, ¿no? Si yo pregunto, ¿cuál es el mayor de estos dos números? Y la respuesta es 30, está bien, porque el 30 es el mayor, aunque sean iguales. Pero acá no da lo mismo, ¿sí? Porque si los dos jugadores tienen el mismo puntaje, bueno, que gane cualquiera. No, me mata el jugador 1. Me dice, no, yo tengo el mismo puntaje. Imagínense en el fútbol. Si empataron, entonces gana el otro. Te mato. ¿Sí? Y acá es lo mismo caso. Entonces, con las condiciones que ustedes tienen en la ficha 4, esto no se puede prever. No se puede prever el empate.
pero sí con las que tienen en la ficha 5. Por eso hago un pequeño adelanto por excepción, aunque de todas maneras lo vamos a ver la semana que viene en nuestra clase. ¿Qué faltaría hacer acá? Considerar el empate como una tercera opción. Si el jugador 1 tiene más puntos que el 2, ganó. Pero en caso contrario, puede suceder que gane el jugador 2 o que empaten. Y para eso hay que hacer una pregunta más. Hay distintas maneras de encararlo, pero una de las posibles preguntas sería, ¿el puntaje del jugador 2 es más grande que el del 1? O sea, ¿jugador 2 es mayor que jugador 1? Y solo en ese caso gana el jugador 2. Esta instrucción depende de que esto sea verdadero y de que esto sea falso. Tiene dos pasos. Y luego, a la misma altura del if, decimos else, print, empate. Porque si el jugador 1 es mayor que el jugador 2, gana. Si no, si el 2 es mayor que el 1, gana. Y como tercera opción existe el empate. Entonces acá me dice correctamente que hay un empate. El orden de estas preguntas es indistinto. Pueden plantear, por ejemplo, empezar por el empate, ¿sí? Si el jugador 1 tiene el mismo puntaje que el jugador 2, entonces print empate. En caso contrario, ¿sí? Y acá verificar cuál de los dos gana. Si el jugador 1 es mayor que el jugador 2, entonces print ganó el jugador 1. Y acá sí, en caso contrario, print ganó el jugador 2, porque ya descartamos el empate. En cualquiera de los dos casos, en el que puse acá o en el que puse acá, siempre se requiere de una condición anidada. Fíjense que cuando ustedes anidan condiciones, les hace una rayita acá para mostrar cuál es el bloque de esa condición. Este if tiene su else aquí debajo. Y ambos, este if y este else, son parte de este otro else. Si lo ocultan, ven, desaparece por completo. Entonces, toda esta pregunta se hace solo si no es empate. Y ahí descartamos una opción. Tadeo me pregunta si no es mejor poner el if. Es lo mismo poner el if que poner else e if. No voy a agregar eso porque recién lo han visto en esta semana y algunos cursos no han tenido teórico esta semana todavía, entonces dejo eso en suspenso. ¿Se puede? Pregunta José. Sí, se puede usar el if. Si ustedes lo vieron y lo entendieron, lo pueden usar. Yo no lo voy a dejar acá porque, repito, no todos los cursos han tenido la clase teórica todavía de la ficha 5 y le vamos a agregar más complejidad. Me interesa por lo menos adelantar este tema de las condiciones anidadas porque sí o sí las necesitan para el resultado. ¿Bien? Bueno, entonces tengo 5 minutos al final, no 10, pero creo que esto los puede ayudar. Dejo esto acá un ratito y vamos a ver rapidito el enunciado del trabajo práctico. Primero, en general, ustedes pueden buscar un trabajo práctico, van a la parte central, digamos, del curso, y fíjense que acá tienen un apartado de tareas. Acá a la izquierda tienen un apartado de tareas. Así como tienen cuestionarios y van a aparecer todos los cuestionarios hasta ahora. Porque como van quedando dentro de las semanas, por ahí los pierden de vista. Entonces noten que acá donde están las actividades, por ejemplo, si ponen consultas, están todas las consultas de cada semana. En este caso ustedes tienen que completar esta, como les decía la profe en el chat. Semana 5, consulta 6. Ustedes que están aquí presentes en clase, recuerden completar esto. Después, vamos a las otras actividades, ¿no? Tienen los cuestionarios. En los cuestionarios están todos los que se han habilitado hasta ahora. Recuerden que si no completan el 0, no pueden seguir adelante con los demás. Y además aparece el desafío 1, que es parte de las actividades que está planteado como un cuestionario, ¿no? Recuerden que acá también tienen que responder, pero en forma de resultados. No es un multiple choice, sino que son resultados para carga. Bueno,
voy para atrás porque a mí me lo desaparece, pero ustedes lo van a seguir viendo ahí. Bueno, de la misma manera tienen los foros, donde ustedes pueden hacer preguntas o informar sus grupos, como ya les avisamos, y en la sección de tareas van a tener los trabajos prácticos y los parciales cuando los tengan. No se asusten de todo esto que yo veo acá, porque es lo del año pasado, ustedes no lo van a ver, pero sí tienen el trabajo práctico 1, que es el juego del blackjack. Entonces, cuando ustedes tengan esto, mi humilde consejo, yo siempre lo guardo en favoritos, ¿no? Porque después ando buscando por todos lados cómo era el enunciado, qué sé yo, ¿ven? Lo pongo ahí en favorito y lo tengo a mano. Bueno, lo que más me interesa aclarar de este enunciado es, hay toda una introducción que explica cómo es el blackjack en general, o sea, de qué se trata el juego, para aquellos alumnos que nunca han jugado o no saben lo que es el blackjack. Es una introducción. Lo que se pide como trabajo práctico es un programa que simula ese juego simplificado, ¿sí? Mi primer consejo es no se enreden con las reglas del juego. No, porque yo cuando voy al casino me dan 5 cartas y bueno, no importa, ¿sí? En el casino se juega como son las reglas del juego oficiales. El programa es una versión simplificada, resumida, para que no sea tan difícil de programar. En el casino también hay más de un jugador, es toda otra situación. Entonces, concéntrense en las reglas específicas. Lo de arriba es una ayuda para que tengan contexto de qué es lo que estamos tratando de programar. Entonces, ustedes primero van a tener una única mano, jugador contra croupier. O sea, hay 2 jugadores, 2 juegan. Uno es el usuario del programa y el otro es el croupier, que sería un bot, digamos, sería la máquina. Se debe determinar el ganador de la mano considerando quién haya alcanzado un puntaje más cercano a 21 sin pasarse. Eso es igual el juego, ¿no? Entre los que participan, en este caso van a ser el jugador y el croupier, quien tenga la suma de cartas más cercana a 21, gana, sin pasarse. Más cercana a 21 sin pasarse. A cada jugador se le pueden dar hasta 3 cartas. La tercera carta solo dependerá del puntaje alcanzado con las 2 anteriores y no es opcional para el usuario. Cuando dice no es opcional para el usuario, significa no es opcional para ninguno de los dos. En el juego real se le pregunta a quien está jugando si quiere otra carta más o no. Se pregunta y el jugador decide si quiere otra o no, y si no dice no, basta, me planto. Incluso le dan más de 3, pero eso no va a pasar en el programa. Bueno, hago una pausa acá. Si a las 1:30 necesitan bajarse, se bajan, ¿no? Yo voy a dejar esto para los alumnos que tengan dudas, va a quedar en la grabación de todas maneras, así que a lo mejor tienen, después quieren pegarle una repasadita, lo miran. Voy a subir este video al canal de YouTube para que lo tengan accesible, al canal mío clandestino, porque no edito los videos ni quedan bonitos, no son los oficiales de la cátedra. Lo subo cada tanto para casos como este, donde hay muchos alumnos que necesitan revisar la clase. Bueno, entonces dice, esta regla de que solo son 3 cartas vale para ambos, para el croupier y para el jugador, para el usuario, digamos. Entonces ustedes lo que van a hacer es, le van a asignar 2 cartas a cada uno de ellos y después, dependiendo del valor, ahí te paso el link, dependiendo del valor de esas 3 cartas, de esas 2 primeras cartas, puede o no recibir una tercera. Pero esa tercera la va a recibir, a ver, espérame que busco acá, ¿dónde estaba? Siempre hago lo mismo. Tu canal, acá. Quedaba todo el historial de la profe. Ah, mira, ahí lo tenía, Milagros, gracias. Bueno, era ese. Les decía, entonces, las 2 cartas las van a recibir siempre, ambos jugadores. La tercera es opcional dependiendo del valor del sumado de las 2 primeras. Entonces, si las 2 primeras, acá no está repetido, pero tienen que tomar, se aclaró en los foros, las reglas que tiene el croupier. O sea, si el croupier tiene, en el juego real, si el croupier tiene 16 o menos entre sus cartas, sí o sí va a recibir una tercera. No puede ser cobarde y decir, listo, me salió 15, me quedo con el 15, porque está muy lejos del 21. Está obligado a pedir otra carta. Bueno, esa regla se les va a aplicar a ambos. Entonces, si la suma de las 2 primeras cartas es 16 o menos, le dan sí o sí una tercera. Esa es la regla. Si con esa tercera se pasa, pierde.
Si con esa tercera se acerca más al 21, tiene más chances de ganar. Esa es lo que ustedes tienen que programar, es esa parte. A partir de las dos primeras cartas, determinar si le dan una tercera o no, y sumar, en caso de que se la den, esa tercera para ver cuál es su puntaje final. ¿Cuál es la carta conflictiva? A ambos, Mauricio. Al jugador y al croupier. ¿Pueden definir funciones? Bueno, no, porque las 5 primeras fichas no tienen funciones propias. Entonces lo vamos a ver después. ¿Cuál es la carta clave acá? El as. El as puede valer 1 u 11 dependiendo lo que le convenga al jugador. ¿Sí? Si el jugador le conviene que el as valga 11, vale 11, y si no, vale 1. En las dos primeras cartas es probable que les convenga, no, solo el usuario y el croupier, Valentino, 2 jugadores. En las dos primeras cartas es probable que le convenga que valga 11, ¿sí? Porque, por ejemplo, va a recibir, no sé, supongamos que le sale un 7 y después le sale un 1. Si tiene 7 más 1, 8. Y aunque pida otra carta, no hay muchas chances de que se acerque el 21, salvo que le salga un 10. Bueno, no sé. Esa decisión la toma el usuario, pero en el programa la van a tomar ustedes. Entonces ustedes tienen que decidir si ese as va a valer 11 o va a valer 1. Normalmente, lo más frecuente para mí es que valga 11, porque la segunda carta, la que no es el as, tiene que ser un 10 o una carta menor a 10. Entonces, si la carta es 10, porque las figuras también valen 10, si la primera carta es 10, ya sea porque es un 10 o porque es un J, Q o K, junto con el as valiendo 11, forman un 21 exacto. Entonces no hay necesidad de pedir una carta más. Es el puntaje ideal de este juego. Por eso aclara, aquí debajo, no se considera el blackjack o 21 natural. Es decir, en el juego real, si una persona logra los 21 solo con 2 cartas, o sea, con la figura y un as, o con el 10 y un as, es más valioso que alguien que suma 21 con las cartas individualmente. Con 3 cartas, vamos a hacer un ejemplo simple. Un usuario tiene 3 cartas que son 7, ¿no? Entonces 7 por 3, 21. Y el otro usuario tiene 2 cartas, que es la figura y el as. Entonces sumaría también 21. En el juego real, el que tiene el 21 formado con un as, gana por sobre el otro. En este juego no. Si ambos suman 21, empatan. No importa cómo logró cada uno el 21. ¿Sí? Por eso se aclara, no se considera el blackjack natural. No es que no pueden combinar una figura con el as para formar el 21, sino que no tiene predominancia sobre el que haya sumado 21 de otra manera, solo con las cartas sueltitas sin as. ¿Bien? Entonces, repito una vez más. Ustedes, cuando le dan las dos primeras cartas, casi siempre va a convenir que el as valga 11, combinado con la otra carta que normalmente va a ser menor a 10. ¿Cuál va a ser el único caso a considerar? Que le pueden salir 2 ases al principio. Entonces, si yo tengo 2 ases, 11 más 11 es 22 y pierdo, no voy a ser tan tonta. Si tengo 2 ases, uno va a valer 11, pero el otro va a valer 1. Entonces 11 más 1, 12, y puedo pedir una carta más para acercarme al 21. Debo recibir una carta más para acercarme al 21. Traten, o sea, el verdadero esfuerzo de este trabajo es hacer la menor cantidad de condiciones posibles. Entonces traten de pensar situaciones genéricas y el desafío es ese, armar un par de condiciones, porque si lo llevamos al extremo, ustedes podrían preguntar, si la carta es 1, entonces tal cosa, si la carta es 2, tal cosa, si la carta es 3, tal cosa. No, ¿sí? No es esa la idea, no tienen que ser 1.000.000 de condiciones, no son tantas y el esfuerzo lógico que tienen que hacer es este que les digo, pensar cuántas preguntas o cuántas opciones realmente hay. ¿Cuántas opciones hay entre las dos primeras cartas y cuántas opciones hay cuando yo agrego eventualmente la tercera carta? Hecho esto, lo demás que se pide como resultado es más sencillo, ¿no? Porque dice, determinar quién ha obtenido el mayor puntaje, el jugador o el croupier, y considerar que pueden empatar. Por eso lo de la condición anidada.
determinar si el palo de la primera carta del jugador es el mismo que el obtenido por el croupier en la primera carta. Recién acabamos de ver cómo se pueden generar cartas. La comparación cuando ustedes tienen las cartas guardadas va a ser bastante sencilla de hacer. Si además de coincidir el palo es el mismo número, tomando en consideración que las cartas se pueden repetir, o figura, mostrar un mensaje adicional. Entonces, van a controlar si la primera carta del usuario y del croupier son iguales, y luego, en caso afirmativo, tienen que comprobar si es el mismo número. Si no son del mismo palo, no tienen que fijarse si son del mismo número, ¿no? Y por último, determinar si salió al menos una figura. O sea, entre las cartas que estuvieron en cuenta, en juego, que pueden ser como máximo 6, las 3 del jugador y las 3 del croupier, si le toca una tercera, entre las cartas que estuvieron en juego, detectar si alguna fue una figura. En ese caso, puede ser que les convenga hacerlo a medida que salen las cartas o hacerlo al final. Si esperan a hacerlo al final, tengan en cuenta que se van a tener que acordar si hay 3 cartas o hay 2 cartas para cada uno de ellos y a lo mejor se complica. Por ahí les conviene resolverlo mientras van generando las cartas. Me preguntaron también si tenían que generar las 2 cartas juntas, las 2 primeras cartas juntas, o una primero y la otra después. Queda a criterio de ustedes eso, de acuerdo a cómo plantean el algoritmo a continuación. Pueden hacer las 2 cartas y evaluar lo que sucede entre esas dos, o hacer la primera, acumular, digamos, ese puntaje y luego hacer la segunda. Guardar ese puntaje, tirar la segunda y recién sumar. Ahí se fijan. Y sobre todo, como acabamos de ver, tiene que salir en pantalla qué cartas están jugando, ¿no? Porque si no, e incluso la suma debería salir en pantalla para que podamos comprobar que está funcionando bien el programa. Porque ustedes se van a gastar programando un montón de condiciones y va a terminar diciendo, como recién cuando les mostré el programa, ganó el jugador, ganó la máquina. Bueno, sí, pero, o el croupier, bueno, pero quiero ver lo que pasó, digamos, no que me digas ganó uno, ganó el otro y chao. Bueno, eso creo que es más o menos un panorama de lo que pueden necesitar saber. Tengan en cuenta que está el foro, en el foro pueden hacer preguntas que quieran, tratamos los docentes de responder preguntas. Fíjense que en la firma, cuando contestamos los docentes, ponemos docente de tal curso, porque a veces los alumnos desconfían de quién les está contestando. Y si no, otros compañeros que quizás ya lo saben, porque lo preguntaron en clase o porque lo están haciendo, porque no sé, también pueden responder. El foro es público, entonces siempre los va a ayudar postear ahí. Y por último, y con esto me despido, recuerden que para entregar el trabajo práctico, sí o sí, ustedes deben estar registrados en un grupo. Sí o sí, porque no van a tener habilitada la entrega de otra manera. Entonces, para una vez que se han organizado con qué grupo van a trabajar, no se olviden de venir a la parte esta, ahí te contestó Augusto, un segundo, de venir a la parte de la zona 0, buscan el foro para informar grupos y acá van a ver que hay un montón de mensajes donde otros grupos van informando quiénes van a ser los integrantes. Por ejemplo, acá, este grupo, vamos a tomarlo como ejemplo, ponen los nombres, los legajos y los cursos. Entonces, algún becario o algún ayudante les va a contestar, como en este caso Matías, ya se formó el grupo, ¿sí? Y les toca este número. Ustedes quédense ahí tranquilos, postean en el foro y esperan a la confirmación de que se formó el grupo, ¿no? No pregunten, ya está, se registró. Cuando tienen esta respuesta es porque ya está. Entonces, ojo, ojo no, este número no es que ustedes lo necesitan recordar, sino que simplemente queda internamente en el aula virtual y cuando alguno de estos alumnos entregue el trabajo práctico, esa entrega va a valer para todos y la nota va a valer para todos. Va a estar replicada, o sea, si, por ejemplo, lo entrega acá, Juliano, al trabajo. Si entra Matías, Tomás Matías, va a ver la entrega, como que la hizo él, pero es parte del grupo, ¿no? Son, sí, Griselda, no, de 3 a 5 integrantes. Chau a los que me saludan. Profe, Sí, un segundo, un segundo. Augusto, sí, se pueden generar 2 cartas iguales. Está permitido. Aunque sean el mismo palo y el mismo número, está permitido. Sí, ahora sí te escucho. no, era que para los que fueron bloqueados Sí, de la ED, sí. fíjense en los comentarios, porque te dice que no fuiste agregado porque estabas bloqueado,
Y si te Ah, desbloquean, tenés que responderles como que ya estás desbloqueado para que te agreguen. bien, buen aporte ese. Claro, si acá, en vez de decir todo listo, dice el alumno tal está bloqueado, creo que lo vi uno que tenía Valerio que decía eso, a ver si lo Sí, encontramos. en mi grupo, ¿Cuál es tu nombre, tu apellido? Tírame un apellido si lo busco. Valente. Valen. Bueno, ahí no Si estaba el título no, con acá. Martín Di Vela. A ver, Di Vela. di, Espacio, Vela. espacio, B larga, me corta. Sí, de larga. No, O no, no sé si no aparece. está en el título. Bueno, no No, no importa, aparece. no importa. Pero teníamos, yo vi justo, mira, sin querer, capaz que era tu grupo, basta de buscar. Vi uno donde Valerio contestaba, bueno, ahora no voy a encontrar ninguno, que tal alumno no podía, ordinas. Ah, vos también tenés la misma situación. Ah, es que capaz es otra hoja. Eso es lo que pasa. Acá está. Claro, dice, ven por ejemplo acá Tina, que es otra de las becarias, contesta, el grupo se conformó con los 4 alumnos no bloqueados, ¿sí? El alumno Méndez Juan no fue incluido por estar bloqueado. ¿M? A eso se refiere. Ahí está, gracias Nicolás por el aporte. Entonces, en ese caso, ese alumno, una vez que cumpla las condiciones necesarias para que lo desbloqueen, debe informar, ya estoy listo en esta misma conversación, bueno, ya me desbloquearon, por favor agréguenme al grupo. ¿M? Bueno, eso por favor. Y no se demoren tanto porque después les agarra la desesperación el día de la entrega de que les creen el grupo. La creación de grupo se va a suspender un poquito antes de la entrega, así que no se dejen estar. Y si no tienen grupo, acuérdense que acá tienen su foro. Adiós a los que me están saludando y felices Pascuas también para ustedes. Que descansen el fin de y que hagan el práctico. Bueno, fíjense que también hay un grupo para alumnos sin grupo, un foro para alumnos sin grupo. Entonces acá tienen todos los que buscan grupo y después la mayoría de los cursos tienen un WhatsApp. Si a esta altura no los han incluido en el grupo de WhatsApp del curso, pidan. Yo no estoy, por supuesto, porque nos discriminan a los profes. No, mentira. No, no vamos a estar ahí para que nos pregunten cosas, no. Pero sí, en general los cursos tienen un grupo de WhatsApp, por ahí es más fácil encontrar un compañero de grupo o sumarse a un grupo del curso. No es que tenga que ser así, ya saben que los grupos pueden ser de cualquier curso, pero digo que en general por ahí es más, no sé, a lo mejor les resulta más cómodo consultar a sus compañeros. Si hay un grupo de 3, pueden sumar 2 integrantes más, así que traten de sumarse a alguno. Yo lo que le decía a un alumno que me preguntó es que por ahí, si son medios tímidos, quizá les conviene pensar la solución solos, tratar de ver qué les sale y después cuando contactan el grupo le dicen, bueno, yo pensé esto, ¿no? Es como un buen aporte para entrar al grupo, decir, yo tengo esta idea, la discutamos, qué sé yo, pero bueno, caen con algo, digamos, es como ir de visita al traer una cerveza, digamos, al que los invitó, ¿no? No caer con la mano vacía. Digo yo, es lo que haría yo, que siempre fui media timidona. Entonces, bueno, si terminan haciéndolo solo, es una cuestión ya de hacerse respetar. Pero me parece que llegar con una idea es mejor que caer tipo, bueno, métanme al grupo y vemos qué onda. Me parece, ¿no? Mi sugerencia. Bueno, yo sé que los trabajos en grupo son motivo de polémica, pero tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, nos quedemos con las buenas. Y también tengan en cuenta que si en esta primera experiencia no les fue tan bien con el grupo, porque no se llevan bien, porque no coincidieron, porque no funcionó, para el próximo trabajo pueden formar el mismo grupo u otro y nadie los va a juzgar. Así que si dicen a estos no los soporto más, ya vayan teniendo en vista con quién van a hacer grupo en el próximo trabajo, que nadie se va a fijar si es el mismo o no. Bueno, ahora sí me despido. Adiós a todos los que me están saludando. Gracias por los saludos, por los mensajes. Octavio, mándale un mensaje al profesor Fritelli. Así, mándale un mail. gmail.com, porque no vas a poder entrar al aula virtual. Mándale un mail diciéndole eso, que vos no te pudiste matricular porque ya está cerrada la matriculación, por eso no te deja. Aunque pongas la clave, no te deja. Él tiene que darte una excepción, digamos, para matricular. No tiene él un canal personal de YouTube, Misael, sino que está el canal oficial de la cátedra, que es donde están los videos estos, ¿no? O sea,
Si ustedes se fijan en los cursos, ¿no? Pim, pim, pim. Videos explicativos. Estos, que se llaman videos explicativos, están en YouTube, ¿no? Entonces pueden ir desde acá, voy a poner en YouTube afuera, pueden ir desde acá o pueden suscribirse al canal directamente, ¿no? Esperen que se cargue ahí. Valerio Fritter, tic, tic, tic. ¿Dónde está el canal? Bueno, uy, me va a empezar a hablar Valerio, no. No sé dónde está el canal. ¿Dónde está el canal acá? ¿Por qué dice Córdoba? Ah, no, está a nombre del mismo. Ahí. Video de ficha 1. Listas de reproducción. No, canales. No hay una lista. ¿Pero dónde están los otros videos? Esperen que me perdí. Esto sí me se va a quedar grabado en un papelón. Accedes en cada ficha del video. Claro, pero me parecía que había como un canal. ¿Será? A ver, vamos a fijarnos. Me fijo acá. Quedaba para siempre. Acá están todos, ¿no? Los videos, pero yo entendería que están todos en el mismo. Uy. A ver. YouTube. Para mí había un canal que era como de la cátedra. Acá este es, ¿ves? El primero no está ahí, pero es este. Este es el canal. Al final llegué. Ahí. Perdón el Ah. desorden. Ese es el canal. ¿Sí? Pero es el canal oficial de la cátedra. Entonces, acá en las listas de reproducción, videos. Acá están todos los videos. Ustedes, por supuesto, no miran los de las fichas más adelante para no volverse locos, pero pueden ir eligiendo. Lo más cómodo es acceder directamente desde las que están linkeadas acá en el aula virtual, pero si quieren suscribirse o lo que sea, lo hacen acá. Bueno, en fin, con esto me despido. Hoy me faltó la despedida de la presentación. Nadie la va a ver ahora, Adri. Bueno, no importa, la vemos Estamos nosotras dos. Bueno, listo, chicos. Hasta la próxima. Bien. Nos vemos. Nos vemos todos. ¿Anotás vos en la planilla? Sí, pero me perdí. 160. 160. Ah, bien, bien. En un momento era ese número. Nosotros no. Dale. Si no me había Porque fijado si era había más. Listo. 162. Ahora yo anoto. Queda para la posteridad este diálogo de despedida. No, no borra lo del video. Nos Felices vemos. Pascua, Marce. Igualmente. Que descansen. Buen fin de. Nos vemos el lunes. En la próxima semana. Hasta luego.